y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. En Elche voy a hacer una cosa benéfica. He regalado un lote. Chencho, o sea que entonces te vas ahora a Valencia. No, en realidad voy a Elche y Alicante. Voy a Elche y Ah, Alicante Elche y Alicante. a un doble cometido. En Elche he regalado, lo he hecho con otros pueblos de Valencia, libros míos. Sí. Los jefes no quieren papeles largos y no quieren que les cuentes un rollo de 2 horas. Capacidad Quieren de que se lo síntesis. cuentes en 7 o 8 minutos, porque tienen muchas cosas en que pensar, sí. o que le hagas un papel que pueda leer en folio y medio, en 2 folios. No le hagas 20 folios porque no lo va a leer. No se lo va a leer. El tráiler vamos a buscar el tráiler ¿Y de... lo vemos un Creo que se llamaba ratito? Yo fui el doble de Montgomery. Yo fui el de Correcto. Montgomery. Yo fui el doble de Montgomery. Pues aquí A lo lo mejor tienes tenemos. tú por ahí. ¿Lo tienes por ahí? Sí. Una Lo película tenemos pero- localizado. vamos a ver. Blanco y Oye, negro. Sí, en blanco y negro. Además, qué banda sonora, qué músicas aquellas, Sí, ¿verdad? sí. A mí me encanta. Oye, me gustaría... No tiene nada que ver con la película, pero siempre me ha No, gustado... dispara. Todo lo que no sea disparar en desnudarse. el western, Claro, y también en el todo cine lo que- bélico. todo La lo que sea- pajarita de toda la vida. Es Es verdad. como hablar de Chencho Arias, es hablar de él De y la su pajarita, pajarita. de su talento Hombre, y de la y pajarita. mi belleza, mi postura Y la física. belleza, por supuesto. Mi postura física. Ay, la Entonces, postura ¿qué física. quieres saber de la No, pajarita? la pajarita, ¿por qué fue? ¿Qué historia tiene? Bueno, yo creo que es una que traiciona a mi ego. Yo creo que es un poco de coquetería. Bueno, no traiciona, es simplemente que quieres mostrar la mejor versión de ti mismo. Bueno, yo no sé, pero en un el símbolo, fondo es un estás símbolo. tratando de distinguirte un poco, por De lo los tanto, demás. un poco de presunción ahí. Lo has conseguido. Yo creo que yo vi una gran equipo detrás, cosas que evidentemente no se ve. Y JFK era, podemos discutir desde un punto de vista político, ideas, programas, etcétera, Sí. pero desde un punto de vista estructural, de lo que estamos hablando, de lo que tú has planteado, Patricia, de la comunicación estratégica, ¿no? Pues es un buen ejemplo de lo que pudo ser un gran gabinete presidencial bajo los auspicios de un grandísimo equipo de trabajo. Luego hace Meryl Streep, Spielberg y Hans hacen esa película maravillosa de los archivos secretos del Pentágono. Es otra que iba a comentar en donde la comunicación estratégica se muestra en todo su esplendor. También. Sí, junto con la de 13 días. Sí. Oye, sí, perdóname, Sí, José no. Manuel, que a mí me gusta mucho jugar con esto. Hablar de 13 días es hablar de lo que estamos comentando, comunicación estratégica y puntos suspensivos. ¿Cómo acabaría la frase, Adrián? Es hablar de comunicación estratégica y hablar de una época fascinante en la historia de la humanidad. Son los años 60. Pero no solamente en Estados Unidos. No, historia de la También humanidad. aquí en España. Los años 60 de España son... El mundo convulsionó y se revolucionó en los años 60. Es, la historia contemporánea del mundo empezó a cambiar hacia lo que es hoy a los años 60. Yo creo que sí. Lyndon Johnson promulga la Ley de Derechos Civiles en el 64, ley que ya había aprobado JFK, y la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos es la base de todo su sistema y se promulga se sanciona en el 64, ya con la administración Johnson. Saber entender, poder aprender y fundamentalmente en el mundo de la medicina, saber conocer tus limitaciones. O sea, la medicina debería ser lo contrario de la soberbia. Sí. Cuidado que también, como en todas las profesiones, se puede pecar de egos. De egos, ¿no? Que eso ninguna profesión está exenta de Cuestión egos. de personas. Pero sobre todo la humildad del médico pasa por saber reconocer sus limitaciones y la posibilidad de sus errores. Tenemos un médico en la familia, pero yo quiero saber cuál es tu especialidad. Bueno, pues yo ahora mi especialidad es estar jubilado. Bueno, pero ¿seguirás siendo ejercido- médico en casa o no? Absolutamente. Además, médico se hace uno y se muere médico. Por eso. Eso sí que Sí, eso es verdad. deja una impronta que... siendo ya adolescente, vi asistir a un tío mío, un hermano de mi madre, a su propio padre, que era mi abuelo. Tuvo un infarto en un pueblo de la España profunda, una noche determinada, y me colé un poco por allí porque yo estaba en casa de mis abuelos, llamaron a mi tío, que era el médico del pueblo, que mi abuelo lo había sido anteriormente, y vi un poco las instrucciones que le daba a mi abuelo. Mira, Juan José,
es un infarto, es masivo, para ti, haz lo que puedas, tal. Vi ese momento, todavía se me pone un poco la carne de gallina, como la impotencia por una parte de mi tío, porque lógicamente mi abuelo murió en pocas horas, pero como mismo la entrega a la serenidad, que aquello me hizo cambiar el chip. Me hizo, o sea, que tu abuelo sabía que le había dado un infarto y lo sabía perfectamente y le dio instrucciones a su propio hijo, que era el médico que le estaba asistiendo, porque no había otro, de cómo proceder, y mi tío, que ya tenía mucha más práctica, por supuesto, en aquel momento. Y no pudo salvarle. No pudo salvarle. Entonces, yo lo viví aquello entre bambalinas y me hizo decir que podía merecer la pena. ¿Qué edad tenías tú? Pues eso me pasó con 16 años. Cuando tenía 16 años. Y ya digo que hasta entonces no había hecho especial aprecio del tema. Se acabó la rebeldía ese día. Se acabó la rebeldía ese día y dije, esto merece la pena, esto puede merecer la pena. Y traducción un poco difícil. Sí. Un poco difícil, porque aquí se dijo la vida manda. La vida manda, pero no se corresponde. No se parece nada. Es más, yo lo he intentado ver, entender. Yo más que raza, lo que pasa es una palabra muy manida, este colectivo, esta estirpe. La palabra sería estirpe. Más estirpe que raza. Pero claro, está hecho estirpe feliz. En el 44. Este mundo que discurre. Está hecho en guerra, cuando están todavía en la Segunda Guerra Mundial. Sí, y además hay otro detalle muy bueno de David Lean que podría haber aprovechado para dar un mensaje patriótico. Patriótico no, porque es mucho más importante, pero sí se hubiese podido prestar a un mensaje más patriotero y tal, y sin embargo no es un reflejo de la sociedad. Yo creo que eso es una buena cosa, el contextualizarlo. Era un director humilde. Era un director humilde, ¿no? Humilde, muy, muy humilde. Sí, sí. Oye, tú muy futbolera no eres, ¿no? Yo poco. De hecho, en casa dicen que soy gafe. O sea, ¿sí? que no me atrevo yo mucho a ver mucho fútbol. ¿Y eso de los gafes por qué? Pues no sé, porque debí de ver un partido para hacer fuerza y justo perdieron y entonces me dijeron, madre, tú eres gafe. ¿Pero qué partido? Porque hay N partidos, ¿no? Hay partidos cada 3 días. Y entonces habrás decidido llevar la contraria para que haya emoción en casa. No, pues me voy a leer. No, ya está, no soy de ningún equipo. Unidos por un sueño, el fútbol, los trabajos en equipo, ¿esto cómo lo ves tú? Me pareció... Históricamente. Claro, bueno, a ver, lo del fútbol es curiosísimo porque nace como un juego, de hecho... cuenta esa anécdota que me contaste en la comida. ¿Qué concepto tenías tú de...? Sí, la gracia es que el fútbol empieza como la tontería inglesa, lo llaman así, o sea, y lo llegan a escribir. Sí, me lo es contó el otro día, un juego, lo principal, lo fundamental es que era amateur. Era bueno, como para caballeros, ¿no? Surge en la universidad inglesa y entonces, bueno, ahí no admiten que nadie cobre por jugar al fútbol ni nada. Que fue real, fue un personaje Koch, fue eso, un profesor, no daba inglés, daba lenguas clásicas o algo así, pero hizo eso, llegar a un colegio estrictamente prusiano y gracias al que le estimulaba y le permitía, introdujo el fútbol como un deporte para crear ese ambiente de equipo y esa cohesión social. Fue social que no había, porque había muy claramente tú eres de la clase baja, tú eres de la clase media. Pero que estabas dando clases esta mañana y además una cosa súper interesante. ¿Quieres saber de qué? No, Cuéntanos. Pues a las 8 de la mañana. Sí, madrugadora. Pues concretamente hoy doy una asignatura que es Patrimonio, Gestión y Conservación en el CEU, soy colaboradora de la Universidad de San Pablo CEU y hoy pues les voy explicando los tipos de patrimonios, porque hay mucho patrimonio, entre otros militar, muchísimo. Juan, que eres oficial de artillería. Así es. Cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿Qué cargos has desempeñado y qué haces actualmente? Bueno, yo... Artillería es mi especialidad fundamental, ¿no? Porque en la academia pues, uno pasa 3 años de la academia, son de formación, común y luego 2 años de especialidad fundamental. Sí. Pero después la vida del militar fundamentalmente es prepararse, entonces hay muchos cursos de preparación, de especialización. Yo he desplegado en 4 misiones y en la mayoría de ellas la función que he desempeñado ha sido como oficial de inteligencia.
jugando con información, que tiene que ver con la película. Explica de lo de inteligencia, no porque no sea inteligente, que lo es, sino para que entiendan lo que nosotros entendemos como por inteligencia. Claro, sí, no, le iba a preguntar, pero gracias. Sí, sí. Es un poquito, ¿no?, lo de los espías, pero bueno, en el nivel táctico, ¿no? Sí. Es proteger la información para que el enemigo no sepa de nosotros y descubrir nosotros información del enemigo. Que a veces pues es un poco como en la película, hay que mandar a alguien que vaya y observe y vea, pues oye, este radar está aquí, pues hay que destruirlo, o se están moviendo por tal parte. Información que ayude, pues fundamentalmente en las misiones actuales a lo que ayuda es a la seguridad de las tropas. Si yo estoy bien informado de todos los riesgos, de todos los peligros, de todos tu tropa está segura. Estamos más. Podemos tomar medidas de seguridad, ¿no? Es muy importante. Es vital. Sí, hombre. Porque por eso decía es mandar a alguien protegido o mandarlo desprotegido. O sea que oficial de artillería, esa es tu función y ya está en 4 misiones, ¿te ha dicho que está en 4 misiones? Sí, en 4 misiones. Sí, me tocaron los Balcanes en los años 90, que eran con la OTAN. Era Bosnia, Kosovo. ¿Con la OTAN o con la ONU? Con la OTAN, con la OTAN. Yo ya pasé unas que soy más joven. No, es verdad, en Bosnia se entró con ONU. Empezó con ONU y luego después se hizo cargo OTAN. Y las últimas misiones las he hecho en África con la Unión Europea. ¿Las 3 últimas? Las 2 últimas. Las 2. Porque es que es que quiero volver a la película. Es muy buena porque no solamente nos muestra al capitán cumpliendo la misión, sino que de tanto en tanto vemos al coronel que está en su puesto de mando, en retaguardia, que va recibiendo información y que va tomando, pues ahora habrá que hacer esto, o habrá que hacer aquello. O seguramente, como tenemos una unidad de doctrina y nos hemos formado en el mismo sitio y con los mismos reglamentos, estoy convencido de que el capitán va a hacer esto. Objetivo Birmania es hablar de liderazgo, puntos suspensivos. ¿Cómo acabarías la frase o cuál sería el titular que nos podrías dar resumiendo esta película y este valor? Bueno, yo me centraría en la fortaleza que necesita un líder para arrastrar con el ejemplo, ¿no? La fortaleza, que es lo que hemos hablado, la constancia, la paciencia. Es que la película a mí me encanta, es buenísima. Hay un momento en el que él recibe unas órdenes que no entiende. ¿Por qué voy al norte si tengo que ir al sur? Pero da igual, porque primero va a obedecer y va a ser humilde. Va a decir, bueno, yo no lo Obedece y no rehúsa. Pero mis jefes saben más que yo. Si me han dicho que tengo, seguro que tiene un motivo. Una visita, pero ¿habrá cambiado? Sí, se le hizo una reforma hace unos años. Sí. Y básicamente la esencia del museo está, porque la idea era mantener el museo naval modernizándolo. Así que lo que viste en su momento está, pero yo diría que mejorado, más claro, con criterios más modernos de conservación y de exhibición. Si vuelves, seguro que te gusta. Qué maravilla. Bueno, queda pendiente. Y además que aparentemente pasas por ahí y dices Museo Naval y parece que es algo como muy pequeñito y luego está todo muy bien distribuido, ¿no? O sea, sí, eso que comentas de que muy pequeñito era sobre todo la entrada. Tenía una entrada que era pasaba absolutamente desapercibida, era como la entrada en un portal. Y se cambió esa entrada por una entrada que es más digna del museo. Sí. Más atractiva, más grande, con zona de acogida para visitantes, en fin, mucho mejor. Lo que realmente se merecía el museo, no se merecía esa entrada que tenía antes, que queda totalmente anticuada. Tú comentabas muchas veces lo difícil que es que los españoles hagamos buenas películas que parecen americanas. Esta es una muy buena película. Está clavada. Sí, está muy bien. Yo lo estuve viendo y pensé que es totalmente verosímil, totalmente creíble. Y lo cuidan todo mucho, cuidan el vocabulario, la forma de dirigirse unos a otros, todo el lenguaje técnico que utilizan, ¿no? Que a veces puede parecer un poco... quizá excesivo, pero no, porque es así como se habla. Para entender exacto, si es así como se habla. Hecha, o igual que antes has dicho de la restauración de un cuadro o de un patrimonio, de lo que sea. De una pieza. Si tú restauras algo, ya estás haciendo un intrusismo. Estás manipulando algo. Estás manipulando algo. Y entonces aquí, cuando tú ves esta película, la sensación que tienes es que dices, qué bien hecha está. Como se hacían los barcos en el siglo XVIII. Pero a escala. A escala. Qué maravilla. Es impresionante, es un modelo que sigue viviendo. Es la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. A día de hoy los alumnos de la Escuela de Navales siguen yendo a estudiar el modelo. Y aparte, bueno, pues el modelo es, como digo, es impresionante, es una pasada, pero aparte la historia de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes y todo el caso Odyssey es tan espectacular. Fue una victoria española tan difícil de ganar, porque fueron 5 años de litigio, y tan aplastante,
¿Y quién nos dio la razón ahí? España. Pero el juez era norteamericano. Mark Pizzo, sí, era norteamericano de Estados Unidos. Sí, sí. O sea, dio la razón a España. Fueron 5 años litigando y España fue, porque se recurrían las sentencias, y España fue recurriendo todas y ganó todas, una detrás de otra. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.